Aquí Capitán ANCAP. Desde Radio Antorchas. Desde Radio Antorchas. Iniciamos este viaje con ideas y buena música. Me levanto temprano, soy un esclavo libertario que clama clavar en tu alma lo necesario. Falta más amor y con dolor recompensamos. Aquí Capitán ANCAP. El equilibrio fatal de un estado endemoniado. Nos dan deuda para pagar tanto saqueo. Esto no es recreo, reos del regateo. Por favor, tío Adam. Iniciamos este viaje con ideas y buena música. Por favor, tío Hayek, libérame del mal. Estamos nuevamente con Natalia Motil, analista económico de la Fundación Libertad y Progreso, que una vez más accedió a tener una conversación con nosotros en Radio Antorchas. Hola Natalia, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. El tema es que te trae acá, que te vamos a preguntar, es el índice de desempleo que elaboró el INDEC del segundo trimestre de este año, que no coincide con el índice que están elaborando ustedes de manera particular. Pero el error, la diferencia, digamos, es una cuestión técnica que evidentemente los organismos oficiales se encargan de usarlo para tergiversar la realidad. ¿Digo bien? Bueno, sí, efectivamente es así. ¿Qué es lo que sucede? El año pasado, a raíz de la pandemia, ya algunas en la Organización Internacional del Trabajo declaró que había un error en medición o de metodología en cómo se medía la tasa de desempleo, porque parecía que a todos los países del mundo, enfrentando una de las crisis más importantes de la historia mundiales, la tasa de desempleo bajaba. Pero ¿qué es lo que sucedía? ¿Y qué es lo que sucedió con la Argentina el año pasado? Por eso la tasa de desempleo daba menor que inclusive en el último gobierno de Mauricio Macri, y lo que sucedió en el segundo trimestre a raíz de las nuevas restricciones implementadas para frenar el avance de la segunda ola. Bueno, la gente directamente no iba a buscar trabajo, o sea, se quedó sin trabajo y además por el tema de la pandemia, como le impedía movilizarse fácilmente, y por el otro lado, porque también era la incertidumbre de la misma crisis económica a la cual se enfrentaban, decían, bueno, directamente no voy a buscar trabajo porque no lo voy a encontrar. Más allá de esa gente que puede llegar a buscar trabajo por formas online, lo cierto es que cuando le preguntó los encuestadores a ese grupo de personas si habían buscado trabajo en el último periodo, habían dicho que no. Entonces no se los consideró dentro de lo que es la población económicamente activa. La tasa de desempleo se construye en población total de desocupados sobre la población económicamente activa, que incluye a los desocupados y a los ocupados. Entonces, si vos decís que no estás buscando trabajo, directamente no te contemplan. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en el año pasado y durante el segundo trimestre de este año? Es que la población económicamente activa, el denominador, comenzó a achicarse. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que sucedió? Que la tasa de desempleo, la población de desocupados, te dio muchísimo menor que en otros periodos. Entonces parecía que inclusive habían reducido la tasa de desempleo con respecto al gobierno de Mauricio Macri. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros desde la Fundación para intentar estimar o acercarnos, de acuerdo a la metodología normal del INDEC, al número real de desempleo? Porque teniendo un montón de empresas que cerraron, un montón de puestos de trabajo que se han visto reducidos, evidentemente 9,6 es bastante irreal ese número. Bueno, mantener lo que es la población económicamente activa constante con respecto al segundo trimestre del 2019. Nosotros suponemos que no ha cambiado en los últimos 2 años, y de esa forma podemos acercarnos a lo que es la tasa de desempleo. Le sacamos la población ocupada de ese trimestre, lo comparamos con respecto a la población económicamente activa del segundo trimestre del 2019, y de esa forma nos da una tasa de desempleo que es la más real y que estaría cerca del 11,3%. Lo cierto es que es más fehaciente, sí.
Sí, sí, o sea, lo que están usando como denominador en esa división, como cociente, es la misma cantidad de personas que había en el 2019. Efectivamente. Y nosotros le restamos para ver la población real de ocupados, lo que de desocupados, la población ocupada de este trimestre. Ok, o sea, la misma población que el 2019, menos la cantidad de gente ocupada, que ese es un dato fácil de encontrar, o sea, oficial. Entonces, esa resta da el número de desocupados. Exacto. Claro, la intención, el análisis matemático, o sea, la trampita que veo es que si bajan el denominador y también bajan el numerador en una Sí, división, entonces la división siempre va a dar un poco más, perdón, un poco menos, porque bajan el exact- denominador. exactamente. Claro, porque Por eso son esos casi 2 puntos de diferencia que tienen ustedes con el dato oficial de ITEC. exactamente, Ustedes porque están hay planteando más de un 11 y ellos están informando menos de 10. exactamente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? No contemplan a un montón de gente que no fue a buscar trabajo, pero por la situación del contexto, no es porque no quieran trabajar. Sucedió en todo el mundo, el tema es que en el resto del mundo la cuestión de la segunda ola comienza a flexibilizarse, no tiene tanto impacto sobre el mercado laboral que el año pasado, a diferencia de la Argentina que se le infectó, porque el proceso de vacunación fue muchísimo más rápido y pudieron dejar atrás en el tema de la pandemia. O sea que influyó mucho, bueno, obviamente, ¿no? Que que nosotros sufrimos la cuarentena más larga del mundo, el plan de vacunación más largo también, porque se tardó un montón, se está tardando un montón en vacunar a toda la población, y eso influye en la reactivación de la economía, ¿no? Ese es el tema un poco por el cual también los desocupados no salen a buscar trabajo. Exactamente. Es más, con respecto a la pandemia, la Argentina fue uno de los países que peor le impactó este shock de exógeno de oferta que implicó este virus. Porque la pérdida de horas de trabajo en nuestro país, y este también fue un informe que elaboramos en la Fundación Libertad y Progreso, ha sido una de las más altas de la región. Es más, 4 veces mayor que en la última crisis del 2009, y en la Argentina es 4 puntos porcentuales más de pérdida de horas de trabajo que en países como Colombia, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Paraguay, Uruguay y Brasil. Entonces nos encontramos ante un mercado laboral que está bastante atrofiado, que también tiene altas tasas de informalidad, que más allá que el año pasado se ha visto se redujo la tasa de informalidad en 2 puntos porcentuales del 50% que teníamos años anteriores, pero por una cuestión de que también hubo mucha gente que dejó de buscar trabajo y perdió, digamos, en puestos también en el sector informal, que fue uno de los sectores más afectados. Pero tenemos que entender que hasta que para poder recuperarnos y para que realmente podamos bajar esta tasa de desempleo de 2 dígitos y los números de pobreza, que hoy están cercanos al 42%, es necesaria una serie de reformas laborales y principalmente una modernización de lo que es el mercado laboral argentino. Hasta que no haya reformas de fondo, es muy difícil que en un mercado laboral que hoy está bastante rígido, que la gente no puede rápidamente conseguir en trabajo una vez que lo pierde, desafortunadamente hasta que no resolvamos esas cuestiones va a ser muy complicado que cambiemos la realidad. Sí. Natalia, para tener un poco que la gente, que nosotros, me incluyo, para que sepamos bien de qué se tratan estos números o cómo se elaboran esos números o en base a qué se sacan estos resultados, ¿a qué llamamos población económicamente activa? O por lo menos el oficialismo, el Estado, ¿a qué llama población económicamente activa? ¿A una persona que tiene un empleo en blanco, con una cantidad de horas de trabajo, o capaz una persona que trabaja una vez por semana, se la considera Sí, son los persona? que tienen
Exactamente, esos también se los contemplan dentro de lo que es la población económicamente activa. Son los que están ocupados y diferentes, si están también subocupados, también se los contemplan. O que no están ocupados, pero que están buscando activamente, es decir, van y bueno, tiran currículum, si van a entrevistas de trabajo, a eso se les denomina lo que es en la PEA, la población económicamente activa, obviamente con diferentes cargas, lo que mencionaste, diferentes cargas horarias, sí se encuentran también, digamos, estimados dentro de lo que es la PEA. Exacto, el tema es que la división es, ¿no? Vamos a hacer la división ahí en el aire, miramos en la pared y hacemos la división. Es desocupados dividido, desocupados más ocupados. ¿Ok? Esa es la tasa de desempleo, digo. Sí. Así se construye el coeficiente de desempleo. Ahora, y dentro de los ocupados, tampoco estamos hablando entonces de gente que tiene un empleo de 8 horas, de lunes a viernes, o sea, ahí te quería enfocar de nuevo el tema. Dentro de lo que llamamos las personas ocupadas están los que capaz tienen un trabajito de 3 horas semanales. A ellos se les denomina población ocupada o subocupada demandante, es decir, que están buscando más trabajo, o subocupados no demandantes que se conforman con esas horas laborales, pero a ellos, los que igualmente tienen pocas horas laborales durante la semana, igualmente se los contempla dentro de la que es población ocupada, dentro de lo que es el universo de los ocupados. Bueno. Estuve leyendo un informe que salió en Cronista hoy del Financial Times diciendo que se viene una nueva crisis, el 10º default, o sea, que se viene el Titanic, en cualquier momento estalla contra el iceberg, que lo tienen ahí a la vista y no lo pueden esquivar. Estamos hablando de que se viene una crisis así, ¿no? Sí, efectivamente es lo que le dijo digamos, a la Argentina, es más un guiño al oficialismo de que si quiere revertir los resultados es necesaria una serie de reformas estructurales. La Argentina fue uno de los países que más le afectó la última pandemia, pero ¿eso por qué sucedió? Porque la Argentina ya venía mal durante mucho tiempo. El sector privado productivo desde el 2011 que no está generando puestos de trabajo, la economía se encuentra totalmente estancada y más allá del rebote estadístico que nosotros vamos a tener este año de más del 7%, lo cierto es que en términos económicos no estamos creciendo y no estamos generando ningún tipo de políticas para que la Argentina pueda crecer y recuperarse y volver a los niveles prepandémicos, que tampoco eran los más afortunados. Es más, nosotros estamos calculando que para volver a tener el PBI per cápita que hoy se encuentra en los niveles del 2006, es necesario alrededor de 8 años. Recién en el 2030, si todo se mantiene constante y no hay una nueva crisis económica, volveríamos a esos niveles que tampoco eran los mejores, porque hemos retrocedido más de una década en nivel de bienestar de todos los argentinos. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, tenés todas las políticas que están nocivas que están aplicando ahora para intentar, desde el lado de la izquierda, del socialismo, revertir el resultado que se observó en las PASO, es decir, bajo esta óptica de metiéndole plata en el bolsillo a la gente. Este tipo de políticas, como incrementar el gasto social, la van a financiar con más emisión monetaria, porque otra vía no les queda, o más impuestos, que en sí después los impuestos son una redistribución de ingresos de un sector a otro, sin tener ninguna evidencia empírica de que una unidad adicional dentro del sector público compense toda la pérdida que se ocasiona en el sector privado, pero sacando a los impuestos la emisión monetaria, esa inyección de pesos en la economía a través inclusive de mayor deuda remunerada, porque a veces para bajar las presiones inflacionarias el Banco Central se endeuda, saca parte de esos pesos que había emitido previamente, pero eso en algún momento esa deuda la van a tener que pagar y encima con intereses, entonces eso también en el futuro constituye más emisión monetaria. Toda esa emisión monetaria va a impactar negativamente sobre el valor del peso.
en un peso que ya nadie quiere en sus bolsillos. Es una realidad que la economía está totalmente dolarizada. Es más, nuestro PBI, nuestro uso de los dólares por habitante, es decir, cuánta gente tiene en dólares, cuántos dólares tiene la gente, es uno de los más altos del mundo. Es más, es inclusive muchísimo más alto que los propios Estados Unidos. Entonces tenemos una economía totalmente dolarizada. ¿Pero por qué? Porque nadie quiere pesos en los bolsillos, porque sabe que el Estado no está haciendo nada para el Banco Central, para defender el valor de la moneda local, y lo único que hace es sostener ese déficit que el mismo Estado genera con emisión monetaria, corroyendo el valor del peso, y bueno, como sabemos que genera la inflación, una redistribución de ingresos desde los que menos tienen a los que logran un contrato con el Estado. Yo personalmente veo que hay tanta diferencia de concepto entre una postura política económica, que es la del gobierno que está ahora gobernando, y por ejemplo vos, ustedes, la fundación, o sea, los economistas liberales, es una postura tan distinta una de la otra, que no puedo, no, o sea, no, yo no sé qué argumentos pueden poner ellos para justificar lo que están haciendo, de que emitan más dinero y que con eso puedan solucionar bueno, los problemas que hay en Argentina, que de pobreza, que de revalorizar la producción en Argentina y todas esas cuestiones que todo el mundo la está notando, hasta, o sea, toda la población está notando el problema económico que estamos viviendo. Vos, si alguna vez te cruzaste con algún analista económico, ¿qué argumento científico te pueden decir ellos de decir, bueno, emitimos y listo, y solucionamos el problema? Porque me acuerdo de la frase de Milei que dijo un día por televisión, el plan fotocopias para todos. Pues para eso, démosles ahora 2 millones de pesos a todo el mundo y chau. Bueno, a mí me tocó en su momento, cuando yo todavía era estudiante, en profesores que me decían, bueno, un poco de inflación no está mal tener en nuestro país, cuando la inflación estaba galopando durante la época kirchnerista, o inclusive mismos socialistas hasta el día de hoy te dicen, bueno, no es tan así, la inflación es explicada por otros factores, que no es así, porque cuando vamos a los hechos, sí. Por ejemplo, que es uno de los más conocidos, si un sector quiere incrementar los precios de su bien que vende al público, lo cierto es que la gente, teniendo la misma cantidad de dinero, ¿qué es lo que hace? O compra menos del bien que aumentaron los precios, o compra menos de otro bien u otro servicio. Pero eso no quiere decir que eso sea inflación, sino simplemente es un cambio en el consumo de los individuos. Pero bueno, todavía tenemos que debatir y discutir cuestiones que ya fueron superadas en el resto del mundo. A partir de la década de los 90, el resto de los países de la región comenzaron a bajar la inflación porque entendieron que tenían un origen monetario. Acá en la Argentina todavía lo seguimos discutiendo con teorías que de la década de hace 5 lustros atrás, que no entienden cuestiones básicas. Entonces, hasta que no podamos comprender esas cuestiones básicas y no nos pongamos de acuerdo a ver cuáles son los puntos necesarios que un país pueda llegar a progresar y crecer, desafortunadamente siempre vamos a estar inmersos en este vaivén. Y recordemos que la Argentina era uno de los países más ricos de la región a partir del a principios del siglo XXI. Luego bajó al promedio de la región en la década de los 90 y hoy se encuentra disputando la riqueza promedio de algunos países africanos. Es más, algunos países africanos como Botsuana casi la igualaron a la Argentina cuando era hace unos años un país totalmente empobrecido, para que tengamos una radiografía en la situación tan delicada que nos encontramos en materia económica. Pero bueno, eso se logra únicamente entendiendo que un país, para que pueda crecer y crecer a tasas como todos desean, del 6% anual, y no solamente por un rebote estadístico, es necesario entender que es necesario el capital del resto del mundo, en una apertura comercial, en que entren inversiones con señales claras, baja impositiva, bajas de regulaciones, un achicamiento de lo que es el gasto público y obviamente una modernización de lo que es el mercado laboral, una reforma educativa.
Y bueno, y por último, Natalia, ya que estoy relacionando a veces unos números con otros, estamos viendo, por otro lado, cómo bajó el coeficiente de Gini en Argentina. Bajó de 0,45 a 0,43. El coeficiente de Gini es el número que mide la brecha que hay entre los que más ganan y los que menos ganan. 0 sería el ideal y bueno, o sea, hay que tratar siempre de llegar a 0. Y bueno, bajó Argentina del 0,45 al 0,43. Pero claro, ¿a costa de qué? Del empobrecimiento de la población entera, ¿no? Exactamente. Bueno, el socialismo siempre, como el actual oficialismo, siempre buscan una igualación, pero esa igualación con todas sus políticas es una igualación hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Todos igualmente de pobres. Obviamente que si todos nos encontramos totalmente empobrecidos, es más, ayer justo salió en el INDEC el dato de distribución de ingresos y se observa que ganando 83 mil pesos por mes, vos te encontrás entre el decil o el 10% más rico de nuestro país, es decir, el decil más rico se encuentra el ingreso entre los 52 mil pesos hasta los 1 millón de pesos, mientras el 90% de la población se encuentra por debajo de ese número. Vos ves que la pirámide social de ingresos se ha visto achatada, es decir, ya esa gente que quizás se consideraba hace algunos años, hace unas décadas atrás, clase media o clase media alta, ya es clase baja o clase media baja, no es esa clase rica. Es más, una persona cualquiera que quiera comprarse su primera casa, que es el primer, yo creo que siempre lo digo, el primer posibilidad de movilidad social que tiene una familia. Lo cierto es que nuestra generación va a tardar, con la inflación que tenemos, si seguimos así, alrededor de 50 años en el mejor de los casos. Cuando vinieron nuestros bisabuelos a nuestro país con una mano adelante y otra atrás, trabajando, podían acceder a su primera vivienda y ya sus hijos nacían con un bienestar económico muchísimo mayor que sus padres. En la Argentina ya vas a ver 2 o 3 generaciones de personas que no trabajaron, que dependen de un subsidio, de un plan social. Esa es muy probable que inclusive aquella persona que ha nacido en un determinado estrato de ingresos se mantenga en esto, inclusive baje a un estrato de ingresos más bajos, pero jamás que pueda poder elevarse hacia estratos de ingresos más altos. Esa es una realidad que debe enfrentar hoy la Argentina y que tiene pocas posibilidades de progreso. ¿Pero por qué sucede eso? Porque volvemos a aplicar políticas que son muy nocivas, que son populistas, que siempre priorizan determinados intereses por sobre el interés general de la población de nuestro país. Hasta que no entendamos que los que tenemos el rol activo en esta sociedad somos los argentinos y que merecemos un futuro y oportunidades mejor de la que nos están dando los políticos, esta situación no va a estar cambiando. Bueno, Natalia, gracias por estas últimas palabras y te quiero agradecer enormemente el trabajo que hacen ustedes, la Fundación Libertad y Progreso, por darnos la verdadera visión de las cosas que están sucediendo en este país. Y nada, te quiero agradecer por estar con nosotros en Radio Antorchas y bueno, y nos vemos en otra ocasión, ¿te parece? Me encantó, muchísimas gracias por la invitación, un beso enorme. Bueno, chao Natalia, muchas gracias. Radio Antorchas y ¡viva la libertad! Is it gold in Cabo? I've been there in a nest of snakes. I've been there as a blackout artist. Everyone trying to take my place. Is it gold? Is it gold? Is it gold? Is it gold? I was there as a midnight watchman.
I was there for a masquerade. I was there as a makeup artist. Everyone trying to point the blame. Is there gold? Is there gold? From there to China, from state to reptilian state, holy Americans singing vespers, convinced that they control somebody's fate. Is there gold? 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 Los espero en el próximo viaje de Radio Antorchas, ideado por Capitán ANCAP. Por favor, tío Hayek, libérame. Ideado por Capitán ANCAP. The weight of the world was on my shoulder.